Bueno, muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de su uso horario en este momento. Para todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio que hemos convocado desde la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación. Es un espacio pues que, digamos, hemos inventado, hemos diseñado, hemos preparado pensando pues en invitar a nuestros colegas, a nuestras colegas latinoamericanas a pensar sobre la educación. Es un ejercicio que venimos haciendo como asociación desde hace 12 años, cuando apareció por primera vez ALFE en América Latina. Y pues desde hace 12 años venimos en diferentes países de la región organizando diferentes actividades como esta, con el propósito justamente de encontrarnos para pensar en voz alta, para discutir, para reflexionar sobre nuestro contexto y sobre las coyunturas que nos convocan. Esta vez, a propósito de este seminario internacional que hemos titulado Paulo Freire, una piedra de toque para pensar la pedagogía crítica en nuestra América. Este título pues lo hemos pensado y repensado no solamente a propósito de unirnos a la celebración por la vida y la obra de uno de los más importantes pensadores de la educación en América Latina, que pues conmemora 100 años recién de su nacimiento, sino para retomar algunas de sus contribuciones que son hoy tan relevantes como tal vez cuando primero aparecieron, ¿no? Y es que sin duda asistimos pues en este momento a una etapa muy desafiante para nuestra región y para el mundo. Una etapa que sin duda requiere de la mirada crítica y cuidadosa del presente, pero sobre todo de algo que Freire nos propuso, sobre todo en estos últimos años de su obra, con su famosa Pedagogía para la Esperanza. Quisiera retomar algunos elementos de este texto para dar inicio a nuestro seminario, porque siento que hay allí algunos elementos centrales de lo que encierra este llamado a este seminario y a esta conversación en este tiempo y en esta región, ¿no? Dice Paulo Freire en este libro publicado en los 90, a principios de los 90, que se titula La Pedagogía de la Esperanza, en este apartado denominado Primeras Palabras. Entonces me voy a permitir leer. Cuando mucha gente hace discursos pragmáticos y defiende nuestra adaptación a los hechos, acusando al sueño y la utopía no solo de ser inútiles, sino también de ser inoportunos en cuanto a elementos que necesariamente forman parte de toda práctica educativa que desenmascare las mentiras dominantes, puede parecer extraño que yo escriba un libro llamado Pedagogía de la Esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Para mí, en cambio, la práctica educativa de opción progresista jamás dejará de ser una aventura de revelación, una experiencia de desocultamiento de la verdad. Es porque siempre he pensado así, por lo que a veces se discute si soy o no un educador. Eso fue lo que ocurrió en un encuentro realizado recientemente en la UNESCO, en París. Según me contó uno de los que participaron en él, en el que representantes latinoamericanos me negaban la condición de ser educador, que obviamente no se negaban a sí mismos, criticaban en mí lo que les parecía mi politización exagerada. No percibían, sin embargo, que al negarme a mí la condición de educador, por ser demasiado político, eran tan políticos como yo, aunque ciertamente en una posición contraria a la mía. Neutrales no eran ni podrían ser. Por otra parte, debe de haber un sinnúmero de personas que piensan, como un profesor universitario amigo mío, que me preguntó asombrado, pero ¿cómo, Paulo, una pedagogía de la esperanza en medio de una desvergüenza como la que nos asfixia hoy en Brasil? Es que la democratización de la desvergüenza que se ha adueñado del país, la falta de respeto a la cosa pública, la impunidad, se han profundizado y generalizado tanto que la nación ha empezado a ponerse de pie, a protestar. Los jóvenes y los adolescentes también salen a la calle, critican, exigen seriedad y transparencia. El pueblo clama contra las pruebas de desfachatez. Las plazas públicas se llenan de nuevo. Hay una esperanza, no importa que no sea siempre audaz, en las esquinas de las calles, en el cuerpo de cada uno y de cada una de nosotras. Es como si la mayoría de la nación fuera asaltada por una incontenible necesidad de vomitar ante tamaña desvergüenza.
Por otro lado, sin poder siquiera negar la desesperanza como algo concreto y sin desconocer las razones históricas, económicas y sociales que la explican, no entiendo la existencia humana y la necesaria lucha por mejorarla sin la esperanza y sin el sueño. La esperanza es una necesidad ontológica. La desesperanza es esperanza que, perdiendo su dirección, se convierte en distorsión de la necesidad ontológica. Como programa, la desesperanza nos inmoviliza y nos hace sucumbir al fatalismo en que no es posible reunir las fuerzas indispensables para el embate recreador del mundo. No soy esperanzado por pura terquedad, sino por imperativo existencial e histórico. Esto no quiere decir, sin embargo, que porque soy esperanzado, atribuya a mi esperanza el poder de transformar la realidad, y convencido de eso me lance al embate sin tomar en consideración los datos concretos, materiales, afirmando que con mi esperanza basta. Mi esperanza es necesaria, pero no es suficiente. Ella sola no gana la lucha, pero sin ella la lucha flaquea y titubea. Necesitamos la esperanza crítica como el pez necesita el agua incontaminada. Pensar que la esperanza sola transforma el mundo y actuar movido por esa ingenuidad es un modo excelente de caer en la desesperanza, en el pesimismo, en el fatalismo. Pero prescindir de la esperanza en la lucha por mejorar el mundo, como si la lucha pudiera reducirse exclusivamente a actos calculados, a la pura cientificidad, es frívola ilusión. Prescindir de la esperanza que se funda no solo en la verdad, sino en la calidad ética de la lucha es negarle uno de los soportes fundamentales. Lo esencial, como digo más adelante en el cuerpo de esta pedagogía de la esperanza, es que esta, en cuanto a necesidad ontológica, necesita anclarse en la práctica. En cuanto a necesidad ontológica, la esperanza necesita de la práctica para volverse historia concreta. Por eso no hay esperanza en la pura espera, ni tampoco se alcanza lo que se espera en la espera pura, que así se vuelve espera vana. Simplemente quería retomar este pequeño apartado de la pedagogía de la esperanza porque siento que estas palabras de comienzos de los 90 eran tan actuales que parecen haber sido escritas sobre lo que ocurre en cualquiera de nuestros países en este momento. Pero la clave, creo yo, en estas palabras de Freire, está en comprender la lección que habita en ellas, ¿no? Esta idea de que la necesidad de creer, de que necesitamos creer en que la realidad no se limita a lo que existe, ¿no? Creo que es justo eso lo que compartimos quienes hacemos y pensamos la educación, no solamente desde América Latina, sino desde cualquier otro rincón del mundo, ¿no? Al final, la educación se trata de eso, de un acto de fe, de esperanza, según el cual confiamos en que eso que hacemos en un salón de clase hoy puede transformar el mundo, ¿no? Por eso esta invitación a conversar, por esto esta invitación a pensar en voz alta, por eso y para eso damos inicio a estas discusiones de las siguientes semanas en nuestro seminario internacional, con pues la intervención de nuestro invitado a la sesión de hoy, Walter Cohen, quien muy generosamente ha aceptado nuestra invitación a compartir con nosotros sus reflexiones recientemente publicadas, tanto en su libro Paulo Freire Más que Nunca, como en el más reciente, especialmente Paulo Freire, un menino de 100 años. Le agradecemos inmensamente a Walter por aceptar nuestra invitación, por conectarse desde Japón, que está aquí muy de madrugada conectado con nosotros y nosotras, para compartirnos algunas reflexiones que han quedado plasmadas en estos libros y que, pues digamos, sintetizan un trabajo, digamos, una trayectoria muy larga de trabajo de Walter en el campo pues, de la filosofía de la educación, de la filosofía para niños. Y para quienes no le conocen, pues me voy a tomar el atrevimiento de presentarlo en detalle para que pues, estemos todos y todas muy contextualizadas y contextualizados con quienes o con quien vamos a conversar en la tarde de hoy. Walter nació en Buenos Aires, en Argentina, estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires, su doctorado también en filosofía es de la Universidad Iberoamericana de México. Entre el 2005 y el 2007 realizó estudios de postdoctorado en la Universidad de París 8 y entre 2017 y 2018 en la Universidad de British Columbia. Tiene como áreas principales de interés la enseñanza de la filosofía, las relaciones entre filosofía e infancia, la filosofía antigua y la filosofía de la educación. Ha trabajado en diversas universidades en América Latina y actualmente es profesor titular de Filosofía de la Educación de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, donde trabaja en la carrera de grado en Pedagogía y en la maestría y doctorado en Educación.
Ha recibido diversas becas y participado como miembro y coordinador de diversos proyectos de investigación. Se desempeña como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones y del programa Prociencia de la Fundación de Apoyo a la Investigación de Río de Janeiro, donde es cientista en nuestro estado en el área de educación. Entre el 99 y 2001 fue presidente del Consejo Internacional para la Investigación Filosófica con Niños, que creo es el evento en el que está en este momento. Es coeditor de la revista Childhood and Philosophy y autor y coautor de más de 30 libros en castellano, italiano, inglés, portugués y francés, entre ellos estos dos sobre Paulo Freire, con los que iniciamos esta presentación. Walter, muchísimas gracias de verdad por conectarte hoy con nosotros y bienvenido a este espacio que hemos inventado desde ALFE para todos y todas nosotras en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Gracias por la presentación, gracias por la invitación, gracias a Alfe también por la invitación y por la idea, por hacer este seminario, por inventar un lugar de estudio, de encuentro, de lectura. Es muy lindo también estar al inicio, al comienzo. Paulo Freire decía que él siempre estaba al comienzo. Y yo creo que estar al comienzo es como una tarea de nosotros, educadores, educadoras. Que significa estar un poquito, significa estar en la infancia. Ahora, estar en ese tiempo de inicios, de primeras veces. Bueno, ya que es el comienzo, y ya que estamos comenzando, pensé que me podría detener un poquito en el comienzo, en el título del seminario, que no lo he puesto, que lo he recibido, y que me parece interesante. En particular esa expresión que tiene al inicio, que dice Paulo Freire, una piedra de toque. Que de hecho en el título, no sé, yo no sabía si era a propósito o no, le faltaba el D, estaba piedra de toque. Como no sé si era a propósito como una invitación a tocar la piedra o a sentirse, a sentir el toque de una piedra. Pero es una expresión muy bonita, piedra de toque, porque está asociada a la filosofía desde el inicio griego, desde el comienzo en Sócrates. Sócrates se dice a sí mismo, y varios interlocutores de él le dicen que es una piedra de toque, que usan una palabra, basonizo, en griego, que es como un verbo, a veces, en varios diálogos, en el Eutifrón, por ejemplo, en varios. ¿Y qué es una piedra de toque? Es una buena pregunta. Que es una expresión que usamos mucho. ¿O en qué sentido toca la piedra que es Sócrates, la filosofía o Paulo Freire? ¿Qué nos toca? ¿O qué nos hace tocar? Es algo que Sócrates se ocupa mucho de hablar, porque Sócrates, como ustedes saben, habla mucho de sí mismo en sus diálogos y de lo que él hace. Y los interlocutores de Sócrates también le dicen muchas veces qué es lo que hace y lo que les hace. Hay, por otro lado, ahora me acuerdo, un filósofo amigo nuestro, napolitano, Giuseppe Ferraro, que hace una distinción que me parece también pertinente para esto que estoy diciendo, que es la distinción entre lo cierto y lo verdadero, que es una distinción también muy relevante para Paulo Freire, porque Paulo Freire hablaba en portugués del pensar certo, del pensar cierto, digamos. Y sobre todo en esos últimos libros, como mencionaste, Natalia, en la pedagogía de la esperanza, en la pedagogía de la autonomía. Pero Ferraro, Giuseppe, es un autor que encuentran en la editora que tenemos acá en el Núcleo de Estudios de Filosofías de Infancias. Hemos publicado un libro de él muy lindo que se llama La Escuela de los Sentimientos, que está disponible gratuitamente. Lo voy a poner aquí en el chat el enlace. Y vamos a lanzar ahora en noviembre, para un coloquio que estamos organizando en Río, un segundo libro de Giuseppe que es maravilloso, que se llama Niños en la Filosofía. Bambini in Filosofía.
Y Giuseppe hace una distinción entre lo cierto y lo verdadero. Y la distinción es muy curiosa, es muy linda. Porque él dice que las cosas ciertas son las cosas que se tocan. Y las cosas verdaderas son las cosas que nos tocan. O sea, lo cierto es lo que tocamos. Y lo verdadero es lo que nos toca. ¿Y de qué lado está la filosofía? ¿De las cosas ciertas o de las cosas verdaderas? Sócrates creo que pensaba que estaba del lado de las cosas verdaderas. Porque cuando él mismo se describe a sí mismo como una piedra de toque, en realidad lo que él hace es tocar a las personas para que las personas se toquen de la relación que tienen con ciertos conceptos o con ciertas palabras o con ciertas verdades y el lugar que le dan en la vida. Es decir, lo que hace Sócrates, que hace cosas muy distintas, por otro lado, es muy difícil, digamos, sintetizar o resumir qué hace Sócrates porque lo que hace es bastante diverso y los efectos de lo que hace en sus interlocutores también es muy diverso, porque a veces, como en el caso de Eutifrón sale corriendo, no lo aguanta más a Sócrates, porque él siente que Sócrates no lo escucha, y entonces al final lo deja hablando solo, se va corriendo. Pero hay otros que no, hay otros que en ese tocarse y dejarse tocar por Sócrates, cambian algo importante de su vida, o se dan cuenta, se tocan. Acá en portugués se dice, no sé si en castellano, a veces se me confunden ahora las lenguas, pero en portugués se dice, se usa mucho el verbo reflexivo, tocarse. Me toqué de tal cosa en el sentido de me di cuenta, o, o pasé a entender. O a veces se dice, você no se toca, como diciendo, ¿en dónde estás? Que no estás atento, no estás percibiendo, no estás, no estás en este mundo, no estás despierto. Bueno, son todas imágenes que tienen que ver, creo, con lo que hacía Sócrates y que pueden ser muy inspiradoras para pensar a Paulo Freire, como una piedra de toque, justamente. Por eso me detengo tanto en el título, en este comienzo, en la piedra de toque. Porque Paulo Freire también tiene mucho, en el cierto sentido, de Sócrates. Se han escrito cosas sobre esto, yo mismo he escrito sobre la relación entre Sócrates y Paulo Freire. Y creo que es una relación bastante profunda en varios sentidos, porque tiene que ver con una cierta idea o práctica de lo que es la filosofía, de lo que la filosofía hace. Hay muchas cosas en común. Tiene mucho que ver con la relación entre filosofía y vida, entre filosofía y educación, o la inseparabilidad, digamos así, de filosofía y educación. Bienvenidos a los que están llegando, que estoy viendo aquí nombres de amigos. César Almará, Juan Pablo Álvarez. Está José María Taramona, que está aquí en Tokio, cerca, acá, creo que está en el mismo hotel donde estoy yo. Todavía no lo he visto. Está Ángel Alonso, en fin, tanta gente. Víctor, de México. Bueno, estamos comenzando en realidad, estamos empezando por el comienzo y me detuve un poquito en el título del curso, del espacio inventado, en la expresión por ahora Paulo Freire, piedra de toque, que la tocamos un poquito y vimos que está escrita como piedra a toque. Y pensamos también en qué medida esa expresión nos toca, que es un poco lo que hace la filosofía, o lo que hace la filosofía a una cierta manera, que yo dije aquí socrática, creo que freiriana también. O mencioné también a Giuseppe Ferraro, un filósofo napolitano que piensa que las cosas ciertas son las que se tocan y las cosas verdaderas son las que nos tocan. Y que entonces la filosofía, si fuera verdadera, nos tocaría.
Eso de tocarse, Giuseppe da un ejemplo muy bonito de, de los niños o las niñas, cuando a veces van a algún lugar y se les dice, no, eso no se toca. Es como decirles que no pueden encontrar lo cierto o lo verdadero, porque no... Y no es una cosa como se ha hecho correr por ahí que tiene que ver con lo concreto y con lo abstracto, con que los niños todavía no son capaces de pensamiento abstracto y necesitan tocar todo. No, no es eso. Porque de hecho la filosofía es una cosa muy concreta. Y justamente por eso, porque se toca y nos toca. Y no sería filosofía si no nos tocaría, al menos en este sentido, socrático o freiriano o ferrariano. Eh, entonces, una piedra de toque. ¿Qué quiere decir que Pablo Freire es una piedra de toque? Creo que en este sentido, o por lo menos para mí, significa que sobre todo es una piedra que nos toca. O sea, es una piedra que nos toca en el sentido de que nos sacude, de que nos impide que continuemos viendo las cosas como las veíamos o pensando como las pensábamos. Y sobre todo a nosotros mismos, que impide que mantengamos una cierta relación con nosotros, con nosotras, con nuestra vida, con la manera en que vivimos. Y entonces les decía que entre Sócrates y Paulo Freire hay eso en común, por lo menos, de asociar la filosofía a una vida, a un modo de vida, a una manera de vivir. Y también de asociar la filosofía a la educación, de una manera casi inseparables. O sea, es muy difícil separar la filosofía de la educación, tanto para Pablo Freire cuanto a Sócrates. En ese trechito que leíste, Natalia, de la pedagogía de la esperanza, es interesante porque Pablo Freire se refiere a los que le niegan el lugar de educador porque decían que era muy político. Y entonces él estaba diciendo que en ese mismo gesto lo están haciendo también, están politizando la educación, aunque la nieguen o aunque se pongan fuera de ella. Y creo que esto valdría también para Paulo Freire, para la filosofía, porque hay muchos también que dicen que Paulo Freire no es un filósofo, por diversas razones, algunas tal vez también asociadas a su politicidad, hay otras razones menores, más asociadas a ciertas visiones reducidas de la filosofía, de lo que significa ser filosofía, que harían que, por ejemplo, Sócrates tampoco fuera un filósofo, porque a veces se la reduce a una cosa muy así, muy académica, muy propia de una corriente, de una manera de entenderla. Pero en todo caso, les decía que yo creo que Sócrates y Paulo Freire son ejemplos de educadores filósofos, de filósofos educadores, que no se puede retirar ninguna de las partes, que si uno le saca la filosofía se deforma, se desdibuja, como si uno le saca la educación también. O sea, para ambos la filosofía es eminentemente educativa y la educación es eminentemente filosófica. Y creo que es filosófica y educativa en este sentido de la piedra de toque, de que nos toca, de que, de que nos afecta en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que vivimos. Por eso el tocar es importante también, que que es una expresión de la sensibilidad de dos cuerpos, que, que creo que son algo es importantísimo, tanto para Paulo Freire cuanto para Sócrates. Entonces, Paulo Freire como una piedra de toque, yo lo leo algo así como Paulo Freire como un filósofo educador o como un educador filósofo. Verdadero, en el sentido de que nos toca, de que nos hace
pensar y sentir la imposibilidad de mantener una relación que no esté atravesada por el pensamiento, por la pregunta, en relación con lo que pensamos y lo que vivimos. Bueno, ya se me fue la mitad del tiempo con la piedra de toque, pero está bien porque el tiempo cronológico no importa tanto. Pablo Freire también sabía muy bien de eso. Por eso lo llamamos un niño de 100 años, porque sabía que la infancia no se mide en edad, en horas, sino en tiempo. Bueno, quería mostrarles un pedacito, un video cortito, para a ver si se tocan, a ver si las toco, de Paulo Freire. Claro, habría para hablar de Paulo Freire, pero aún habría que quedarse mucho tiempo. Entonces esto es solo como un toquecito, una piedrecita de toque, de un comienzo que espero que ustedes continúen de manera interesante y significativa. Es una entrevista para escuchar a Paulo Freire de cuando vuelve al exilio. Ustedes saben que Paulo Freire vivió, como dijo Natalia, hizo 100 años el año pasado, el 19 de septiembre, de aquí a poco va a ser 101 ya, y vivió hasta el año 64 en que hubo una dictadura en Brasil, y Paulo Freire tuvo que exiliarse 16 años. Cuando vuelve en 1980, le dan el título de doctor honoris causa en la Universidad de Campinas. Y quería pasarles un trechito de una entrevista que le hacen, porque es un poco, él toca algunos temas que tienen que ver con esto que estábamos diciendo ahora y con el tema del seminario y de una pedagogía crítica en nuestra América. Les voy a pasar un minutito nomás. Pero si me permiten, porque acá me dice que no está activado el permiso. Si me dejan... Creo que ya te di permisos, pero no estoy segura. Si quieres, prueba. La A verdad es que ver. soy novata en esta plataforma. Sí, ahora sí puedo. Muchas gracias, Natalia. Vale. Espera, que voy a sacarlo de nuevo porque creo que hay que activar la voz. Ahí va de nuevo. Ahora sí. Ahora sí. ¿Fue? ¿Están viendo? Buenísimo. Ahora les voy a pasar un poquito despacio, así lo sienten en su lengua, en portugués. Lo traduzco enseguida. Es un video de la TV Unicamp. E, inclusive, eu possa voltar a alguma atividade mais sistemática, de quando em vez, mesmo que não definitiva. Eu quero bem a essa universidade. Yo quiero bien a esta universidad, dice. Que é com certo orgulho que eu digo no estrangeiro, pelo mundo afora, onde eu ando, nas universidades mais variadas desse mundo, é com certo orgulho que eu me digo membro desta casa. Es con cierto orgullo, dice, cuando ando por diversas universidades en el mundo, que soy miembro de esta casa. Professor, e qual é a sensação de receber esse título hoje dado por esta universidade? ¿Cuál es la sensación de recibir este título dado por esta universidad? É uma sensação quase estranha. Eu não sei se eu poderia perder agora um pouco a humildade. Eu tenho 14 títulos como este. Él dice, es una sensación extraña. Voy a perder un poco la humildad, dice. Y tengo 14 títulos como este, honoris causa. En ese momento, después Pablo Freire creo que recibió 30 y tantos. Y una cosa curiosa, él va a decir ahora, es que recibió más títulos honoris causa fuera de Brasil
que en Brasil. A eso se va a referir ahora. Dos quais 11 são títulos europeus e norte-americanos. Quer dizer, eu sou doutor honoris causa de algumas famosíssimas universidades de 500 anos de vida, por exemplo, de 600 anos de vida. Mas ser doutor desta universidade, que é adolescente, que é criança ainda, como ter sido doutor da Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e professor emérito da Universidade do Recife. Isso para mim, me toca enormemente. Vean qué interesante. Eso me toca enormemente. Y dice Paulo Freire que en ese momento 14 universidades, 11 del extranjero, de Europa y Estados Unidos, que lo declararon doctor honoris causa, y 3 de Brasil. Las universidades de Estados Unidos y Europa, él dice, son universidades de más de 500, 600 años. Las brasileras son universidades adolescentes, niñas. Y se siente tocado, orgulloso de esse título. E vai acrescentar. É claro que eu sou 11 vezes doutor fora do Brasil, 3 vezes aqui. Mas não me entristece isso. Um dia eu acho que serei mais doutor no Brasil do que fora. Mas enquanto esse dia não chegue, eu não fico triste, nem fico de beicinho, porque isso é assim mesmo. Eu sou muito mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil, mas sou muito conhecido no Brasil e sou muito querido. E eu gosto de ser querido, eu preciso de ser amado. Entonces, vean qué bonito. Dice 11 títulos honoris causa fuera de Brasil, 3 dentro de Brasil. Soy mucho más conocido fuera de Brasil que dentro de Brasil. Pero soy muy conocido dentro de Brasil y soy muy querido dentro de Brasil. Y él dice, me gusta ser querido, preciso ser querido, necesito ser amado. Y un día dice, tal vez, ese día nunca llegó, tendré más títulos dentro de Brasil que fuera de Brasil, porque todavía hoy tiene más títulos fuera de Brasil que dentro. Pero vean qué interesante. Por un lado, ese tocarse, ese... Y ahora la necesidad de ser amado. De una persona que está recibiendo un reconocimiento cuando vuelve del exilio. Paulo Freire coordinaba un plan nacional de alfabetización en 1964, cuando la dictadura y el exilio. Eso tal vez ayudó también a que fuera mucho más conocido fuera que dentro, porque comenzó a ser, estuvo 5 años en Chile, después estuvo 1 año en Estados Unidos y 10 años en Suiza, en el sector de educación del Consejo Mundial de Iglesias. Y a partir de ese cargo, recorrió el mundo en campañas alfabetizadoras, sobre todo América Latina y los países africanos de lengua portuguesa. Y eso tal vez ayudó a que fuera más conocido y más reconocido dentro que fuera que dentro, perdón. Pero también creo que surgen ahí las cuestiones que desde la presentación de Natalia, desde que Natalia nos leyó ese pedacito en la Pedagogía de la Esperanza, están presentes. Paulo Freire dividía aguas también, y eso hace una piedra de toque, como Sócrates, que fue condenado a muerte. ¿Por qué fue condenado a muerte Sócrates? Es una excelente pregunta. Porque las acusaciones eran de corromper a los jóvenes e introducir nuevas divinidades en Atenas. Pero cuando Sócrates se defiende, parece que la acusación principal era de ser una piedra de toque
de llevar una vida filosófica e invitar, sobre todo a los jóvenes, a que vivan una vida filosófica. Bueno, en el caso de Freire hay algo próximo, porque el problema no es que Freire apenas enseñaba a leer las palabras, que Freire alfabetizaba, sino que Freire, a partir de ese acto, introducía un cambio, una posibilidad de transformación extraordinaria en el mundo político, en el modo de las personas vivir su vida consigo mismos y con nosotros. En 1964 en Brasil los analfabetos no votaban. Y en el Plan Nacional de Alfabetización significaba que millones de personas iban a poder participar de la vida política en poco tiempo. Y que además Freire pensaba que la lectura del mundo precede siempre a la lectura de la palabra. Y en el caso de su plan de alfabetización, había la posibilidad para decirlo con el título de este seminario, de una lectura crítica del mundo y de la palabra. Entonces no era apenas una técnica, no era apenas un método para aprender a leer y escribir, sino que era una invitación a una lectura crítica del mundo. Y sabemos lo impredecible que puede significar eso, los mundos que se abren con eso. Entonces, creo que ya puedo acercarme a la última parte de esta presentación para que queden unos minutos para que hagamos algunas preguntas y algún diálogo. Me gustaría retomar algunas cosas que les he tratado de presentar, siendo que estamos en el inicio, el comienzo. Me detuve un poquito en el título, en Paulo Freire como una piedra de toque. Había marcado para comentar algo sobre la piedra de toque, la pedagogía crítica y nuestra América. Que son cosas que van a quedar y qué bueno que queden cosas, porque estamos comenzando. Es un momento durísimo en nuestra América, en el mundo, pero en nuestra América sobre todo, aunque hay aires de esperanza, que también nos leyó Natalia, sobre todo en Chile y en Colombia, y quién sabe en Brasil también. Paulo Freire como piedra de toque significa una vida, un pensamiento, una figura, un nombre que nos toca, y que nos toca en el sentido de que nos hace sentir la necesidad de otra relación con el pensamiento y con la vida. Les pasé un pequeño video cortito de Paulo Freire recibiendo un premio en su retorno del exilio. Es decir, y les mencioné el ejemplo de Sócrates, que acaba dando su vida por la filosofía. Paulo Freire también dio su vida porque el exilio es una forma de muerte, o es una forma de muerte de una vida, aunque sea también el nacimiento de otra vida. Pero particularmente para Paulo Freire el exilio fue durísimo, porque era alguien muy, muy propio de una vida ligado a una tierra, a un contexto, a una región. Y entonces, después de ese largo exilio, cuando Paulo Freire vuelve a Brasil y empieza de nuevo, comienza nuevamente, recibe homenajes y también recibe muchas críticas. Saben que el gobierno actual declaró a Paulo Freire enemigo de la educación brasilera. Pero también hay mucha gente que ha celebrado fervorosamente sus 100 años y de hecho todavía Paulo Freire, por una ley nacional, sigue siendo el padrino de la educación brasilera. De modo que la filosofía desde Sócrates genera amores y odios. Y
Y Paulo Freire decía en ese trechito que se siente muy tocado por estas universidades infantiles, niñas, adolescentes, que lo agasajan, que lo premian, que lo condecoran. Y dice también que, aunque es más conocido fuera que dentro, es muy conocido dentro, es muy querido, y que Paulo Freire precisa de ser querido y de ser amado. Y yo creo que tomo eso, y a eso los invito y las invito a pensar, a una cierta relación que Paulo Freire en realidad está diciendo como que exige o como que pide la filosofía o la educación, o un filósofo educador o una filósofa educadora. Que la filosofía es una cosa amorosa, es una actividad amorosa. De hecho, Sócrates en el banquete dice, recuerdan que Sócrates decía que solo sabía que no sabía, o que solo sabía que no valía nada lo que sabía. A no ser en el banquete. En el banquete Sócrates dice que él sabe de las taeróticas, de las cosas del amor. Y saber del amor significa, eso es algo que también Giuseppe dice de manera muy bonita sobre la filosofía, que traducimos como amar saber, filosofía. Pero en realidad la filosofía es saber amar. No es solo amar saber, sino sobre todo saber amar. Y eso es lo que enseñan, creo, Sócrates y Paulo Freire. Y es lo que me gustaría inspirarlas a pensar y a sentir en este primer momento del curso. Que la filosofía es tanto un amor, un deseo por el saber, cuanto un saber del deseo, del amor, de la amistad. Que la filosofía no puede renunciar a ese saber, y eso es lo que hace que Paulo Freire lo diga tan enfáticamente cuando recibe ese premio máximo que otorga una universidad latinoamericana. A una piedra de toque, a una piedra que nos toque, a una figura que nos haga sentir y pensar que la vida puede ser de otra manera, y que las cosas siempre se pueden pensar de otra manera. Bueno, espero que esto las inspire y los inspire como un comienzo, y quedo atento a sus preguntas. Claro que sí, Walter, muchísimas gracias por esta inspiración inicial. Vamos a conversar un poco con todas estas provocaciones que nos has hecho a propósito de la piedra de toque, y sobre todo acerca, pues digamos, de amar el saber y de saber amar, que es esta invitación a hacer filosofía de la educación, y hacer filosofía de la educación además en nuestra América, en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, quisiera inicialmente preguntarle aquí a nuestra audiencia si tienen preguntas para Walter, si tienen comentarios que quieran plantear, si quieren los pueden mandar por el chat, sería preferible escucharlos. Mónica levantó la mano, entonces Mónica, adelante. De algún modo para romper el hielo, ¿no? Sí, estaba escuchando muy atentamente el juego de palabras, el juego de conceptos que nos venía ofreciendo Walter. Y bueno, en este juego a mí me quedaba sobre todo esto de la educación y la filosofía en la educación. ¿Es la educación y la filosofía, o es la filosofía de la educación? ¿O son ambas? Pero el nexo que le estaba dando en función de lo que venía contándonos de Freire y la crítica a Freire, que por ser tan politizado no era educador. Y entonces la pregunta que inmediatamente me viene a la mente, lo mismo con Sócrates, obviamente, es ¿cuál es el nexo entre la filosofía y la educación? ¿No hay ahí en el medio algo que implosione a la filosofía y a la educación, que no sea otra cosa que la política, o lo político más que la política, ¿no? Lo político, ese diálogo, ¿no?
entre la filosofía y la educación, o entre la educación y la filosofía. Entonces la pregunta es esa, porque me parece que todavía tenemos mucho miedo, o por lo menos cuando recibo estudiantes, tienen mucho miedo de decir que piensan de un modo político, ¿no? Creen que se puede ser neutral. Entonces me parece que vale dialogar sobre eso, y entonces volviendo, educación y filosofía, filosofía y educación. ¿Cuál es ese nexo? ¿Podría ser lo político? Eso, Walter. Buenísimo, Mónica. Claro, yo creo que son así como el nexo, ¿no? Esa pregunta, eso también, ¿cuál es el nexo? Yo me quedé pensando si necesitamos un nexo, si en realidad, ¿por qué buscar un nexo? Si en realidad tal vez ya toda educación sea filosófica y toda filosofía sea educativa. Pero tal vez también, lo que decís vos también, o sea, lo que digo no es para invalidar tu pregunta, sino al contrario, que en verdad yo creo que podríamos agregar que yo lo dije en el caso de la filosofía de la educación, pero podríamos decir también que toda filosofía es política, que toda educación es política, y aquí viene la cuestión. El problema es que no toda política es filosófica y educativa, pero yo creo que hay ahí como un triángulo así como que no se puede sacar ni la educación ni la política de la filosofía, así como no se puede sacar la filosofía y la política de la educación, que, digamos, si decimos educación, viene junta, viene acompañada de filosofía y política. Si decimos filosofía, viene acompañada de educación y de política. El tema es la política, que generalmente cuando viene acompañada de filosofía y educación, son educación y filosofía lamentables. No es que no haya filosofía y educación, porque seguramente la habrá, pero son detestables. Entonces tal vez es una lucha por refilosofar y reeducar a la política que necesitamos. Y eso que vos decís también, ¿no? Hacer percibir, porque la política siempre está, pero como hacerlo notar que está y de qué manera. Claro, y a propósito de la pregunta de Mónica, pensaba yo en pues, lo complejo que es ese asunto justamente en América Latina, ¿no? Digamos, hay contextos en donde evidentemente esa relación está de plano construida, ¿no? Inclusive curricularmente, ¿no? Y entonces están todos estos espacios que inclusive ustedes dirigen en sus universidades, en filosofía de la educación, y entonces ya está como naturalizado que haya pues una discusión explícita, abierta sobre el sentido de la educación, y pues eso pasa por preguntas contextuales, por preguntas políticas, por preguntas, bueno, etcétera. Pero la verdad es que en muchos de nuestros países eso no ocurre, ¿no? La verdad es que cada vez ocurre menos, ¿no? Y que sin duda, digamos, el lugar de la filosofía en la educación está cada vez más ampliamente cuestionado, entre otras cosas, por lo que ha sido la política educativa en nuestra región en las últimas décadas, ¿no? Y este esfuerzo, como señalaba Mónica, de neutralizar y de despolitizar la educación. Y de ahí entonces la pregunta de, bueno, ¿qué tan vigente es Freire en esta conversación actual cuando justamente la apuesta es todo lo contrario, ¿no? Digamos, una educación cada vez más despojada de estos sentidos utópicos, esperanzadores, ¿no? Acerca de una transformación social que ocurre justamente en el salón de clase, ¿no? Entonces quisiera, digamos, ubicar allí la pregunta para dar lugar a algo que dejaste apenas mencionado en la intervención, y que quisiera que la pregunta diera lugar a que conversaras un poco más acerca de Freire como piedra de toque en nuestra América, ¿no? Con estos contextos tan desafiantes, si bien algunos de ellos esperanzadores como lo señalabas, pero sin duda pues con unas preguntas muy transversales, porque al final esto que ha pasado de la neutralización de la educación en las últimas 3 décadas nos ha pasado a todos y todas, ¿no? Pues sí, Natalia, sí, yo creo que, claro, uno siempre habla de un lugar y uno comete
el error de pensar que el lugar de donde habla equivale a todos los lugares. O sea, nosotros vivimos una tierra así de muchas, así, de muchas tierras distintas, de muchas complejidad. Uno dice universidad, pero bueno, depende, ¿no? Hay universidades públicas, hay universidades privadas, hay universidades que tienen apoyo de políticas públicas que las sustentan, hay universidades que están siendo perseguidas, en fin, hay una cantidad de variables que se hace muy difícil generalizar. Y por eso también yo trato en general ahora estoy generalizando, pero trato en general de no generalizar, o sea, de no sacar conclusiones por otros, sino más bien de invitar a pensar. Y creo que es un ejercicio ese que vos hacías ahora, que bueno, que tenemos que hacer en cada caso, en cada lugar, porque tampoco la existencia, digamos, institucional de una disciplina, filosofía de la educación, no asegura nada. Te aseguro que no asegura nada. O sea, en el nombre de la filosofía de la educación se pueden hacer cosas muy poco filosóficas y muy poco educativas. Entonces yo creo que es una tarea de todos. Es más bien, yo lo que traté de ser modesto así en el sentido de decir, bueno, sugiero algo, un elemento que nos puede hacer pensar y una manera de empezar a pensar en Paulo Freire sabiendo y notando que se trata de un pensamiento extraordinario. Mira, nosotros acá con José estamos en Japón en el Congreso del ICPIC. Ayer recibí un mensaje del comité organizador con la bienvenida del presidente de la universidad. En esa nota, el presidente de la Universidad de Japón, de la Rico University, decía de cuánto lo influyó la pedagogía del oprimido de Paulo Freire en su formación. En la nota de bienvenida. O sea, Paulo Freire es un pensador extraordinario. En la China, en las instituciones de formación docente, se hacen todo el tiempo investigaciones, tesis sobre Paulo Freire. Digo este ejemplo por decir alguna cosa. O sea, Paulo Freire es un pensador. Es raro encontrar otro latinoamericano que tenga ese alcance en el campo de las humanidades. Es raro. Entonces, mal podemos pretender, digamos, decir por dónde se lo tiene que leer o cómo se lo tiene que trabajar. Yo apenas quise sugerir un modo de relación que justamente se me inspiró en el título en esto de la piedra de toque y de la fuerza que puede tener en ese sentido un pensamiento como el de Paulo Freire y que se ve también incluso hasta en los odios y en las críticas que genera. Que raramente Paulo Freire es indiferente, como no lo era Sócrates. O sea, son figuras que se percibe la enorme potencia de su vida, de su pensamiento, y por eso generan las reacciones que generan. De acuerdo, de acuerdo. No sé si quisieran intervenir los y las demás con preguntas, comentarios. Por supuesto, Arthur, adelante. Walter, quando mencionou a questão do amor, e voltando aí ao banquete, e lembrando, né, como que o Sócrates recorre àquela concepção de otimia, de que o amor tem uma relação com a pobreza, com o recurso, a falta, né? Ligado também a Afrodite, enfim, o desejo, a falta de, mas a pobreza, né? E aí eu me remeto, como que você enxerga, pensa, essa relação que o Paulo Freire tinha com o saber do povo, né? E você que caminhou ali no Nordeste, fez uma Nordeste brasileiro, né? Como que você enxerga isso nesse momento em que nós consideramos, talvez erroneamente, que a cultura ela se unificou por conta aí da globalização e tudo mais, né? Então, e essa fé que o Paulo Freire tinha
que há uma potência transformadora advinda da cultura popular, né? Obrigado, Arthur. Sim, aí no banquete, Sócrates conta isso que ele diz, porque ele diz que ele só sabe do amor e as coisas do amor ele aprendeu de uma sacerdotisa estrangeira, que é interessante, né? Porque numa cultura dominantemente homossexual, onde as mulheres eram excluídas da política, Sócrates diz que o que ele aprendeu de uma mulher. E a história que ele conta do nascimento de Eros, isso que você diz, porque Eros era a festa de Afrodita e Eros era filho de Poros e Penia. Penia é a falta, a pobreza, digamos, e Poros é a abundância, o recurso. Então, não é só a pobreza. Eros está associado à pobreza e à riqueza. Por isso Sócrates diz que o amor faz que nos sintamos assim na maior plenitude e na maior carência, na maior falta, porque tem essa dupla natureza, o amor, essa natureza contraditória. Agora, o povo nordestino, assim, eu acho extraordinário, assim, eu acho que Paulo Freire é um povo extraordinário, não é por acaso assim que Paulo Freire tenha surgido nesse contexto de uma morosidade extraordinária, de uma humanidade extraordinária, de uma maneira de sentir a vida e o mundo, de habitar o mundo, de uma capacidade também de enfrentar a dor com amorosidade e dignidade extraordinárias. E penso que tudo isso está muito associado ao pensamento e à vida de Paulo Freire, dessa vida, dessa dignidade, dessa amorosidade que ele se nasceu, que ele faz parte, que ele se inspirou. Então eu penso que isso que você pergunta, isso que ele diz, né, sobre a cultura popular, sobre o saber do povo, é um ato meramente de justiça, não é? É um ato de percepção, é um ato de tentar, digamos, acabar com esse mundo infame que exclui, que separa, que hierarquiza. Então penso que tem tudo a ver com o que estamos conversando e o pensamento de Paulo Freire. Tem também aqui uma pergunta, estou vendo no chat, que diz assim, Sí. se lo verdadero es lo que ¿Quieres nos que te la toca. lea? De Dale, Rolando Picos. dale. Dice Rolando lo siguiente: si lo verdadero es lo que nos toca, el trabajo de la maestra y el maestro es llevar a sus alumnas y sus alumnos más allá de las cosas ciertas, que generalmente la filosofía pone en duda. Es en este sentido que lo que necesitamos es una educación y una práctica educativa de doble vía, que nos toque y toque a nuestros alumnos. Quizás el gran reto es pensar también aquello que aparece como formal, como racional en su sentido filosófico. Eso subvierte, por supuesto, las formas tradicionales en que se piensa hoy en día lo educativo. ¿Qué piensas de ello, Walter? Pienso que sí, pienso que sí, Rolando, que lo has dicho muy bien, muy lindo, claro, porque uno a veces se pregunta, ¿no? Muchos docentes o muchos así, ¿cómo? No se interesan, no hacen preguntas, no sé qué. Pero claro, ¿cómo? No se tocan, no los tocamos. Y eso porque no nos tocamos, porque no estamos tocados, porque reproducimos cosas como externamente, como que no nos atraviesan, como si fuera así una radio que transmitimos. Pero ¿cómo tocaremos si no somos tocados? ¿Cómo la filosofía que afirmamos va a tocar si no nos toca? Entonces creo que sí, que Rolando lo ha dicho muy bien, tanto en el sentido de que eso es como una condición, como un reto, dice Rolando, y como de formalizar en el sentido de hacerlo más verdadero, más tocante, y al mismo tiempo
subversivo, como él dice, ¿no? De subvertir las formas tradicionales. Si por tradicional entendemos ese profesor que sabe muy bien lo que tiene que transmitir, pero que no se ve afectado por ello. Gracias, Sí. Walter. A Gracias. ti. Gracias a ti. Gracias, Rolando, por tu pregunta. Bueno, pues claramente aquí nos dejas con unos interrogantes claves, ¿no? No solamente en relación con el curso y lo que nos espera con respecto a esta elaboración sobre Paulo Freire, sino fundamentalmente sobre, pues, digamos, el rol de esta filosofía de la educación para pensarnos cómo estamos efectivamente relacionándonos tanto con las cosas ciertas como con las cosas verdaderas, ¿no? Siento que allí hay un montón de discusiones pendientes que dar en nuestra región y pues a propósito de pronto de este seminario sobre pues aquello que estamos heredando, ¿no? En la tradición de lo que debe ocupar la agenda educativa y que de repente pues necesita, digamos, de mayores revisiones, ¿no? Esta actualidad con la que presentas pues el trabajo de Freire en diálogo con Sócrates y con, pues bueno, la historia de la filosofía, sin duda nos hace recuperar allí pues una gran cantidad de interrogantes que en últimas pues es a lo que nos dedicamos quienes nos ocupamos de este asunto de la filosofía. Así que Walter, muchísimas gracias por tus contribuciones. No sé si alguien, alguno o alguna de mis compañeras de junta quiere hacer algún comentario de cierre para agradecerle también a Walter su intervención. Sim, agradecer enormemente o Walter por estar aqui conosco, um grande conhecedor da obra de Paulo Freire, transita aí, né, filosoficamente entre vários temas, está aí no Japão, do outro lado do mundo, né, Walter? Para nos trazer palavras sábias. Muito obrigado. Gratidão, meu caro. Obrigado a você, Arthur. Gracias, Natalia. Gracias a todas. Y deseo una buena continuación y que haya sido una buena piedra de toque. Abrazo Gracias, grande. Walter. Un abrazo. Cuídate Gracias, mucho. Walter. Gracias, Walter. Fue una excelente piedra de toque, creo, si me permiten. Y estaba pensando que si el oficio de quien se dedica a la filosofía, al amor, al saber o al saber amar, como decía Walter, no se dedica a aguijonear, ¿no? O a hacer que revolotee la mariposa pensante, como decía Zambrano, o aguijonear, como decía Sócrates, me parece que hemos perdido la capacidad de hacer la tarea que queríamos hacer, ¿no? En el sentido, si queremos trabajar con la filosofía como mecanismo, como medio de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Desde ese lugar lo pienso. No como una repetición enciclopédica, sino como esto, ¿no? Como algo que nos permita amar el saber, pero saber amar al mismo tiempo, ¿no? Así que gracias, Walter, excelente. Me parece que es una exquisita forma de provocar, de aguijonear y de dejar que la mariposa pensante revolotee todo el tiempo. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias a todas. Gracias a todos. Chao. Buen día. Que estén bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí No, nos gracias. quedamos para hacer la introducción a nuestro seminario que creo tuvo este momento inicial, pues digamos una muy sugestiva presentación sobre no solamente pues el autor que nos convoca en este escenario, que es Paulo Freire, que creo que pues digamos sin duda frente a eso Walter hace, frente a nuestro autor, Walter hace pues una presentación digamos más de quién era Paulo Freire y de sus ocupaciones, pero también de los significados, ¿no? De ese contexto del exilio, del regreso a Brasil, y en últimas, pues de lo que se pensó como una pedagogía crítica, ¿no? Una pedagogía que en efecto no solamente permitiera encarnar esas preocupaciones
sociales, culturales, históricas profundas que caracterizaron el trabajo de Freire, no solo en Brasil, sino en el resto del mundo, sino particularmente que permitiera, digamos, despertar todo ese sentido crítico sobre la injusticia, pero también sobre la manera en que leemos e interpretamos el mundo de parte de quienes eran sus educandos y educandas. Entonces creo que la provocación de Walter efectivamente nos convoca a este espacio de unas maneras pues muy sutiles, pero muy profundas al mismo tiempo con respecto a lo que es el propósito de este espacio, que es pues hacer filosofía de la educación, ¿no? Hacer filosofía de la educación muy centrada, muy situada en América Latina, y para eso pues le damos la palabra a Rosana, que nos va a presentar un poco cuál es la apuesta de este espacio. Entonces, Rosana, adelante. Sí, gracias Natalia. Bueno, todos tocados en el corazón tanto con Walter como con Paulo Freire. Así es que la idea es que sigamos en esa sincronía de corazones para seguir este trabajo con este seminario. Nuestro objetivo, por eso, ha sido la reflexión de la relevancia de la pedagogía de Freire, y en ese diálogo de sonco a sonco, de corazón a corazón, que podemos hacer a través de él, y pensando entonces cómo descolonizar nuestra América. Ese es como nuestro gran objetivo. Estuvimos trabajando en ello, bueno, todo el equipo, y eso también es lo interesante de este equipo, que somos de distintos países, de Colombia, de Argentina, en mi caso de Chile, de Brasil, Artur. Entonces, lograr establecer un diálogo, o sea, ya lo estamos llevando a la práctica porque tenemos que ver temas de lenguaje, de horarios y todo. Así que también eso ha sido muy interesante, ya ha sido trabajar de acuerdo a la perspectiva también freiriana. Así que por eso todos estos seminarios también tienen ese enfoque. Como objetivos particulares está la participación dialógica respecto de la obra de Paulo Freire, que permita entonces identificar e ir articulando estos conceptos claves que están en su obra. Y repensarnos entonces, repensar nuestros contextos educativos, sociales, pensar nuestra América, y entonces poder decir a través de la educación, a través de la filosofía, toda esta vigencia de la postura de Paulo Freire, sobre todo en momentos donde nuestras democracias están siendo tocadas de manera también bastante directa y con mucha... Se puede ver incluso un poco de fragilidad en ellas, y por eso cómo las fortalecemos. Yo creo que también ese es uno de nuestros objetivos. Y por eso nuestro calendario parte con nuestra segunda sesión. Todas las sesiones que ahora vamos a hacer, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, son asincrónicas. Y nuestra segunda sesión, que es el viernes 19 de agosto, va a estar a cargo de la profesora Sagrario Chávez, que es del Centro de Investigación Social Avanzado de México. Y entonces ella nos va a ir hablando sobre el significado del preguntar y el preguntarnos, el preguntarse como fundamento de la práctica educativa. Para mantener entonces esa llama de curiosidad, o sea, la pregunta es fundamental, y de qué manera entonces también nosotros nos abrimos a esta infancia preguntona, ¿ya? De qué manera entonces habitamos este mundo y nos seguimos admirando y preguntando por él. En la tercera sesión, Natalia nos va a acompañar, que es el día viernes 2 de septiembre. Ella es de la Universidad de La Salle, de Colombia, y donde va a ir explorando las principales discusiones epistemológicas, metodológicas y pedagógicas emergidas en las últimas décadas a propósito entonces de esta tradición crítica en educación. Ya la cuarta sesión está a cargo del profesor Artur José Renda. Esta sesión va a ser el viernes 16 de septiembre, y él es titular de la Pontificia Universidad Católica de Campinas de Brasil. Y en esta sesión, Artur nos va a plantear este diálogo entre estos dos exponentes tremendos, tanto de la filosofía como de la educación, como son Paulo Freire e Iván Illich,
fijándose sobre todo en este concepto de concientización y esa posibilidad de movilizar conciencias por medio entonces de una educación crítica. Y la quinta sesión ya va a estar a cargo de la profesora Mónica Fernández, es el viernes 30 de septiembre. Mónica pertenece a la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina, y ella entonces nos va a ir exponiendo cómo los diálogos que vamos haciendo para establecer cómo de alguna manera salimos de la descolonialidad, y por eso el enfoque tiene que ver con la interculturalidad, la importancia de la interculturalidad en todo este proceso de aprendizaje también, y cómo ello está dentro de la obra de Freire, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar estas sesiones? Bueno, ya he mencionado que son asincrónicas, y por lo tanto eso implica que los profesores van a dejar grabadas sus sesiones, que van a través de un video que va a tener una duración allí máxima de 1 hora, y entonces esta clase grabada va a estar subida en la plataforma de Moodle. Y entonces todo el estudiantado va a tener el acceso, todas las personas inscritas, perdón, van a tener este acceso a este video, y van a ir dejando preguntas allí. Y bueno, allí nos están mostrando nos están mostrando también las horas. Y cada foro entonces tendrá una vigencia de 2 semanas, como se señala, y entonces se irán dejando las preguntas que van a ir siendo respondidas por los profesores a cargo de cada sesión. Habrá una evaluación final de todo este seminario, que va a ser un ensayo individual, pero que cómo va a ser de manera específica, esas indicaciones se van a ir dando posteriormente. Creo que con eso, porque están las fechas, están los exponentes, más o menos las temáticas. No sé si Mónica quiere agregar alguna cosa más sobre nuestra programación, o Natalia, o Arthur, que están allí. Bueno, a lo mejor pensar en esto de lo metodológico, ¿no? Una vez que terminemos con esta sesión y pueda procesar la grabación, va a ser subida al aula del seminario, y luego quedará abierto el foro para que podamos intercambiar interrogantes, inquietudes, conceptos, y bueno, y también, ¿por qué no?, algunas lecturas, algunas sugerencias de lecturas, que sintámonos, que nos dejemos tocar, como decía Walter, y que nos sintamos tocados mutuamente, ¿no? Entonces nosotros hacemos el esfuerzo, y nosotras, por organizar una serie de conceptos, de diálogos y de disparadores para poder trabajar. Les dejamos alguna bibliografía, como en el caso de Walter, también, que nos dejó su libro, y bueno, la idea es seguir dialogando durante las 2 semanas de receso hasta el próximo encuentro, ¿no? Creo que básicamente es eso, es trabajar de manera conjunta, y hacia el final poder convertir este seminario, si se quiere, en alguna propuesta para publicar, ¿no? Entre los trabajos que ustedes presenten, y lo que podamos ir organizando nosotros y nosotras. Es decir, esto es como una prueba piloto, si ustedes quieren, ¿no? Es nuestro primer seminario colectivo, y deseamos que así sea, ¿no? Que sea colectivo, complementario, compartido, solidario. Creo que eso, porque por lo demás estuvo muy bueno. Gracias, Ro. Nada más. De acuerdo, la invitación es a que hagamos de este espacio un espacio para, como decía el filósofo ya fallecido colombiano Guillermo Hoyos, para pensar en voz alta, y aunque no lo hagamos en voz alta,
digamos, explícitamente en encuentros sincrónicos, pues lo hagamos en el sosiego del texto escrito en el foro. Yo pienso que podríamos experimentar este asunto del foro como un espacio justamente en el que la reflexión y la discusión filosófica puede ganar mayor densidad y mayor profundidad, justamente en virtud de que, digamos, tiene la ventaja que nos da el tiempo sosegado a la escritura, ¿no? De reflexionar con calma, de leernos con calma, de explorar los textos con un relativo cuidado y permitirnos el espacio para tener discusiones que de pronto se prolonguen varios días, ¿no? Como asociación tenemos una experiencia previa no en los seminarios, sino en este tipo de discusiones, en lo que hacemos cada 2 años, que es el foro de nuestra revista, de la revista Ishtli, que es una revista de filosofía de la educación, y es un foro en el que participan los y las autoras de los artículos publicados en la revista, y la audiencia general tiene la oportunidad tanto de leer el artículo con mucha calma y de ver un video en donde los y las autoras también de manera sincrónica graban la explicación del video. Luego la discusión sobre el artículo se prolonga un par de días, en los que efectivamente lo que hemos visto es que los y las autoras de los artículos logran, digamos, unas discusiones tan interesantes con respecto a sus propuestas que terminan produciendo nuevos textos con base en las discusiones generadas a partir de los comentarios, de los contraargumentos, de las objeciones que les plantean estudiantes y profesores por igual, miembros de la asociación, con respecto a sus publicaciones. Entonces creo que aquí vale la pena que nos demos el espacio para tener ese tipo de discusiones, para hacer filosofía de la educación, para, como dice Mónica, y como, pues, digamos, haciendo alusión a la conferencia de Walter, para dejarnos tocar y para tocarnos en lo profundo de lo que significa esta relación pues con el saber, ¿no? Y con la preocupación y por la ocupación, con este ocuparnos de pensar, ¿no? Creo que esta sea justamente la invitación a ocuparnos de pensar la educación en los siguientes 2 meses. Entonces, pues muchas gracias por conectarse, por participar de este espacio, por confiar en que aquí efectivamente vamos a encontrar un escenario de liberación muy abierto, y pues nos estaremos escribiendo, nos estaremos leyendo y nos estaremos comentando. Muchas gracias. Que tengan todos y todas feliz día, tarde, noche, en donde sea que estén. ¿Nos fuimos? ¿Nos fuimos entonces? Sí, Adiós, buenas noches a todos, todas y todes. Buenas Gracias noches, por acompañarnos. gracias. Adiós. Buenas noches, hasta luego, muchas gracias. Boa noite. Buenas noches, Arthur.